Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestra decimosexta entrega del ciclo de conferencias de emanaciones plotinianas. Gracias a todos por venir. Vamos a esperar un poco más a que vengan más compañeros, compañeras. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues hacemos de su conocimiento que si por alguna cuestión fallara esta transmisión, pues en cuanto nos sea posible nosotros la volvemos a poner en orden. Para eso les pedimos y damos gracias por su paciencia y por su tiempo. Así que vamos poco a poco. Si llega a fallar, pues bueno, lo resolvemos. De todas formas, empiezo para que no perdamos más tiempo y poco a poco la gente pueda ir uniéndose a nuestra presentación. Agradezco sobre todo a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Colegio de Filosofía, a los compañeros que organizan este seminario estudiantil de la recepción de Plotino. Agradezco por supuesto a Luis Gutiérrez, a todos los demás compañeros. Yo soy el maestro Gabriel González Nares, soy filósofo por la Universidad Panamericana, es decir, licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana. Ahí también hice la maestría en filosofía antigua y ahora soy profesor investigador en la Escuela de Pedagogía de la misma universidad. Y pues me interesan muchos campos, por supuesto, pero uno de los que más me gustan es el del neoplatonismo. Hice mis tesis sobre el pensamiento neoplatónico de Boecio, por ejemplo, y también me he dedicado a la recepción de Plotino. Entre otras cosas hago la recepción del pensamiento platonista pues en la antigüedad tardía, en el principio de la Edad Media, en lo que muchas veces se denomina como etapa oscura, pues bueno, ahí es el periodo histórico que me interesa. También hago filosofía de la educación, también hago filosofía pues más profunda, metafísica, epistemología, pero siempre desde un punto de vista que pues haga caso a la tradición neoplatónica. Eh, vale, y el tema que hoy nos atañe, pues es un tema muy interesante, porque el autor que hoy presento, que es Mario Victorino el Africano, pues usualmente no es muy bien conocido. Si de por sí Plotino no es muy bien conocido en la historia de la filosofía, pues mucho menos se conocen bien sus comentadores y los filósofos, digámoslo así, menores en un sentido pues del libro, eh, mucho menos se conocen que Plotino, imagínense. Eso es una cuestión pues difícil. Y un buen día supe de la existencia de Mario Victorino, que había sido pues lector de Plotino, había sido lector de algunos otros filósofos neoplatónicos y que había sido retórico en Roma, una generación antes de la de Agustín, la de San Agustín aproximadamente, y es una cosa muy interesante. Y llegué a conocer pues que su pensamiento trinitario, porque al final de su vida, como ya tendremos oportunidad de comentarlo, eh, se convierte al cristianismo, pues trata de explicitar los misterios, los dogmas de la religión cristiana con herramientas plotinianas, herramientas platónicas muy interesantes que valen mucho la pena revisar y que vale mucho la pena considerar. Y pues bueno, escribí este texto que salió publicado en Tópicos y ahora procedo, por supuesto, a leerlo y comentarlo, de modo que esa va a ser la metodología del día de hoy. Voy leyendo y voy comentando. Ustedes también, me dice el compañero Luis, ustedes también pueden ir siguiendo este texto. Que, por cierto, no hay una efigie, un busto que se conserve de Mario Victorino. Entonces yo en un buen rato de ocio me di a la tarea de hacer la propia. Entonces así es el dibujo de Mario Victorino que yo me imaginé y así lo concibo yo. Por supuesto usé un icono de otro santo, pero
lo dibujé como si fuera Mario Victorino, entonces así me gusta imaginarlo. Por más que en algún tiempo, como dice Agustín, existió una de sus esculturas en el foro de Trajano, pero pues bueno, eso se perdió. De modo que ponemos aquí a Victorino para que desde ahí pues presida esta 16ª sesión de emanaciones plotinianas. Leo y comento entonces. Vale. De modo que el tema de nuestra lectura de hoy, nuestra ponencia de hoy, es el pensamiento trinitario y la metafísica platonista, plotiniana, esto es, en el De Generatione Divini Verbi, que es una obra que escribió Mario Victorino. Leo el resumen. Mario Victorino, africano, nacido aproximadamente en el año 300 y muerto en el 382, representa elocuentemente el encuentro entre el cristianismo y el pensamiento platonista en el ambiente latino del siglo IV. En una de las obras de Victorino, el De Generatione Divini Verbi, Victorino utiliza un aparato filosófico plotiniano para acercarse mejor a la teología cristiana en función de la solución de este problema trinitario, esta pregunta. ¿Cómo genera algo el uno sin dejar de ser el uno? El objetivo de esta ponencia es analizar la convivencia del pensamiento teológico trinitario cristiano con la metafísica platonista plotiniana en el De Generatione Divini Verbi, en función de dos temas principales. Primero, los modos del ser, y segundo, la explicación de la vida del uno más allá de la substancia. Primero, daremos una breve semblanza de la vida de Mario Victorino. Después, analizaremos por qué el problema cristológico arriano necesita de una metafísica madura y sistemática para resolverse. Luego, repasaremos las soluciones que da Victorino en función del problema cristológico, enfocándonos en los dos temas mencionados. Y finalmente, veremos las conclusiones de esta interacción entre teología y filosofía platonista, mencionando las novedades que Victorino aporta a la comprensión de la metafísica platonista plotiniana. Por cierto, ustedes siéntanse cómodos de poner sus dudas y sus comentarios en nuestro chat, que al final de esta ponencia atenderemos todas las preguntas que ustedes tengan. Vale, ¿cuál es la breve semblanza biográfica de Mario Victorino? ¿Quién es y por qué es importante, tanto así que Agustín lo considere como un modelo a seguir? Mario Victorino, africano, recordemos, entre el 300 y el 382, representa elocuentemente el encuentro entre el cristianismo y el pensamiento platonista en el ambiente latino del siglo IV. El retórico africano, grandemente admirado por Agustín, muchas veces pasa desapercibido para la historia del pensamiento. Sin embargo, en él encontramos una muestra clara de cómo el pensamiento cristiano entró en diálogo con las propuestas metafísicas de la época, además de añadir a ellas nuevas interpretaciones y comentarios. Gran orador latino, Victorino no entró en contacto con el cristianismo sino hasta avanzada edad, e incluso en ella, ya en contacto con cristianos, no daba el paso definitivo de su conversión, sino hasta tiempo después. El testimonio de Agustín en el libro 8, el capítulo 2 de sus Confesiones, es fundamental e ilustrativo para conocer la vida de nuestro autor. Digámoslo así, no tenemos grandes informaciones biográficas más allá de este pasaje de las Confesiones y de lo poco que dice Jerónimo. Sin esto, solo quedarían los testimonios de Jerónimo de Estridón en el De Viris Illustribus, en el capítulo 101. Conviene leer completo el pasaje mencionado de las Confesiones, que aunque largo, da una buena semblanza de quién fue Victorino. Y dice Agustín: me encaminé pues a Simpliciano, padre en la colación de la gracia bautismal del entonces obispo Ambrosio, a quien éste amaba verdaderamente como a padre. Le conté los acenderados pasos de mi error, pero cuando le dije haber leído algunos libros de los platónicos que Victorino, retórico en otro tiempo de la ciudad de Roma, había vertido a la lengua latina, y del cual había oído decir que había muerto cristiano, me felicitó por no haber dado con las obras de otros filósofos, llenas de falacias y engaños, según los elementos de este mundo, sino con estos,
en los cuales se insinúa por mil modos a Dios y su verbo. Luego, para exhortarme a la humildad de Cristo, escondida a los sabios y revelada a los pequeñuelos, me recordó al mismo Victorino, a quien él había tratado muy familiarmente estando en Roma, y de quien me refirió lo que no quiero pasar en silencio, porque encierra gran alabanza de tu gracia, que debes serte confesada, el modo como este doctísimo anciano, peritísimo en todas las disciplinas liberales, y que había leído y juzgado tantas obras de filósofos, maestro de tantos nobles senadores, que en premio de su preclaro magisterio había merecido y obtenido una estatua en el foro romano, honor que los ciudadanos de este mundo tienen por lo sumo. Venerador hasta aquella edad de los ídolos y partícipe de los sagrados sacrilegios a los cuales se inclinaba entonces casi toda la hinchada nobleza romana, mirando propicios ya a los dioses monstruosos de todo género y a Anubis el ladrador, que en otro tiempo habían empuñado las armas contra Neptuno y Venus y contra Minerva, y a quienes vencidos la misma Roma les dirigía súplicas ya, y a los cuales tantos años este mismo anciano Victorino había defendido con voz aterradora. No se avergonzó de ser siervo de tu Cristo e infante de tu fuente. Le está hablando a Dios, hay que recordar que Agustín le está hablando al Padre. Sujetando su cuello al yugo de la humildad y sojuzgando su frente al oprobio de la cruz. En palabras de Simpliciano, Mario leía la Sagrada Escritura e investigaba y escudriñaba curiosísimamente todos los escritos cristianos, y decía a Simpliciano, no en público, sino de modo confidencial y familiarmente, ¿sabes que ya soy cristiano? A lo cual respondía Simpliciano, no lo creeré, ni te contaré entre los cristianos, mientras no te vea en la iglesia de Cristo. Y Victorino replicaba bromeando, ¿pues qué? ¿Son acaso las paredes las que hacen a los cristianos? Y esto de que ya era cristiano lo decía muchas veces, contestándole lo mismo otras tantas Simpliciano, oponiéndole siempre a aquel la broma de las paredes. Hasta aquí la cita de Agustín. Recordemos, y voy comentando, entonces que Victorino pertenece, digámoslo así, una generación antes aproximadamente a la de Agustín, más o menos a la generación de digámoslo así, de Jerónimo de Estridón, y mejor perteneciente a la generación pues de los maestros o del maestro de Jerónimo de Estridón, que fue Aelio Donato, que era quizás el mejor gramático de la época, gramático latino por supuesto. Entonces vemos desde aquí, desde el testimonio de Agustín, que Mario Victorino ya estaba por muy bien reputado en el ámbito de la retórica latina, y en el ámbito pues de los senadores y de los nobles romanos de la época. De modo que su conversión al cristianismo, habiendo pasado por la filosofía platonista y plotiniana, pues es verdaderamente remarcable para Agustín y lo ve por eso como un modelo. Y sigo leyendo. La narración de Agustín es elegante y convincente. Hasta aquí, el relato biográfico ha sido más anecdótico que filosófico. Aunado a este testimonio sabemos, según la opinión de Pierre Hadot, que recordemos que Pierre Hadot tradujo los tratados trinitarios de Plotino, de Mario Victorino, los tradujo en 1960. De hecho están publicados por Sources Chrétiennes, esta colección francesa, están en latín y en francés. Pierre Hadot dice que Mario Victorino pertenecía a un círculo de filósofos que estudiaban obras platónicas en Milán. Esto es muy interesante. Como retórico de su tiempo, que era pues Mario Victorino seguramente se movía pues sí entre África, entre Roma, entre Milán, que era la capital en aquel entonces, cuando Roma dejó, digámoslo así, de tener una mayor importancia y la capital se fue al norte del imperio. Pues Pierre Hadot dice que Mario Victorino pertenecía a un círculo de filósofos que estudiaban en Milán pues obras platónicas. La mención de Ambrosio en el pasaje es interesante sobre este punto, puesto que sabemos que el obispo gustaba de transcribir amplios pasajes de Plotino en sus sermones. Si nos ponemos a leer con atención las obras de San Ambrosio, que no son tan amplias como las de Agustín,
pues de todas formas encontraremos pasajes muy importantes de la filosofía plotiniana en sus sermones. Ambrosio no tuvo tiempo ni tuvo un mayor interés en dedicarse tanto a la filosofía como lo hizo Agustín, porque Ambrosio fue más bien un político. Pero de todas formas, en las pocas obras que tenemos, o en las obras que tenemos de Ambrosio, pues está presente el pensamiento de Plotino y hace referencia a Victorino, que pertenecía a este círculo. Además de las traducciones que Agustín menciona, de las cuales podemos mencionar las de las categorías y los tópicos de Aristóteles, ojo, que estos son muy importantes porque básicamente son la única traducción que existe de las categorías y los tópicos de Aristóteles del griego al latín, hasta que después, unos 100 años después, las traduce Boecio, una vez basándose en la traducción que hizo Victorino y después él ya por su cuenta las traduce solo, pues eran las traducciones que de las obras aristotélicas de estas dos de lógica, pues teníamos a la mano. Además de estas traducciones, Victorino produjo otros textos más teológicos, como los comentarios a las epístolas a los Gálatas y a los Filipenses, y algunos himnos trinitarios que están en verso. Sin embargo, podríamos decir que la culminación de su pensamiento son los tratados teológicos sobre la Trinidad. A mí me parece que los mejores comentarios o el mejor uso y la mejor asunción de la filosofía plotiniana que hace Mario Victorino están aquí, en los tratados teológicos sobre la Trinidad. Y es una cosa muy interesante. Sobre todo en el periodo posterior a su conversión, cuando ya es muy anciano Victorino. Entre estos podemos mencionar el tratado contra Arrio, es decir, Ad versus Arium, la epístola a Cándido, que es Ad Candidum, la cual también recibe un nombre más genérico, a saber, acerca de la generación del divino verbo, o en latín, liber de generatione divini verbi. ¿Por qué? Porque así se le quedó a la posteridad, los copistas, los amanuenses que iban pasando esto, pues ya no les decía nada quién fuera Cándido, pero sí que les decía mucho el contenido de ese tratado, de esa carta, que es un tratado de metafísica y de teología, y entonces se le quedó así para la posteridad. El Liber de Generatione Divini Verbi, o simplemente el de Generatione Divini Verbi. En esta obra, que es la respuesta a los argumentos arrianos de Cándido, que Cándido es un tipo de clérigo arriano, y entonces le hace sus propuestas a Victorino y le dice por qué Victorino está mal, y entonces Victorino le contesta y le dice, no, tú estás mal y aquí están mis argumentos. En esta obra, que es esta respuesta a los argumentos arrianos de Cándido, Mario Victorino hace gala de la síntesis entre un pensamiento teológico bien cimentado y una fina argumentación, desde una sólida, aunque sutil, metafísica, para refutar la propuesta arriana. Recordemos que los arrianos, ¿qué cosa decían? Pues es una herejía de los primeros siglos del cristianismo que dice que el Hijo, Cristo, el Logos, no es consubstancial al Padre, sino que es la mejor de las criaturas. Y por tanto no hay tal realidad como la Trinidad. El problema que Victorino desea abordar con ocasión de la carta de Cándido es de una naturaleza teológica, es decir, ¿cuál es la relación de Cristo con el Padre? ¿En verdad es el Hijo engendrado o es una criatura como las demás? Es conveniente admitir que el punto de partida del problema que se quiere resolver con auxilio de la argumentación y la metafísica es cristológico. Y una vez que conocemos cuál es el punto de partida, podemos profundizar en él para llegar a la estructura argumentativa que nos atañe. Ahora, el problema por supuesto es o implica una revelación, implica estar en el seno pues ya de una religión con sus autoridades, sus características, su querigma, digámoslo así, su mensaje. Pero eso no significa, esto es muy importante, que no se pueda resolver los problemas o no se puedan resolver estos problemas sin dejar de hacer caso a la tradición plotiniana. La propuesta metafísica de Victorino surge al tiempo del Concilio de Nicea, acaecido en 325, a cuyos postulados teológicos y eminentemente cristológicos sirve. Digámoslo así, este texto fue escrito pues unos 50 años después, aproximadamente después de este concilio, pero 50 años pues no es demasiado en un sentido filosófico y mucho menos teológico. Por lo tanto,
para la cronología es muy reciente este texto en función del concilio que había tomado lugar. Así lo dice A.R. Marcus, haciendo referencia a la fama de Atanasio, el obispo de Alejandría y participante central de este concilio. Dice la cita: Victorino se había convertido en cristiano en un tiempo de agudo conflicto doctrinal. La figura de San Atanasio dividió a la Iglesia y al imperio. El debate giró alrededor de su doctrina y de su persona por una generación, a espacio de 50 años, un poco más, un poco menos. Las obras teológicas de Victorino son contribuciones para este debate. Su finalidad prioritaria era defender la doctrina nicena, de la consubstancialidad del Padre y del Hijo, que a la fecha pues, se dice en el credo niceno-constantinopolitano. El interés de la defensa homoousiana de Victorino, es decir, que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, de la misma substancia, para el propósito de la presente discusión, subyace en su uso de términos y conceptos ontológicos neoplatónicos en ella. Fin de cita. Con esta referencia atanasiana, vemos que el contexto del pensamiento teológico de Victorino es cristológica y por ello trinitaria, ya que no conviene hablar de cristología sin un ambiente trinitario, es decir, en un sentido en que la cristología es iluminada por la cuestión trinitaria. El Liber de Generatione Divini Verbi, o también Ad Candidum, lo escribe Victorino principalmente para dar una respuesta a las objeciones arrianas que Cándido expuso en su epístola Ad Victorinum. La propuesta de Cándido con respecto a la relación del Padre con el Hijo se basa en unos ejes que podemos expresar así, y este es lo que dice Cándido desde su propuesta pues arriana. 1. Dios es inengendrado, en tanto que es causa de todas las cosas. Si no fuese así, no sería la causa de las realidades, y por ello no sería Dios. 2. Dios es la causa de todas las cosas, y la causa de sí mismo. Fíjense, nota técnica, cómo está aquí pues incoada esta cuestión que después Spinoza retoma muchos siglos después de que Dios es causa sui. Aquí ya lo sugiere pues Cándido, este pensador arriano. La causa primera y la causa para sí mismo. Es uno y solo, porque Él es el ser sin adición. Y sin embargo el ser en sí es el mismo vivir y pensar. Porque en tanto que piensa, vive. En tanto que vive, Él es y piensa. En tanto que piensa, Él es y vive. Número 3. Dios es inengendrante. Si Dios engendrara, perdería su identidad, como el rayo que siendo un punto, si se sale de sus límites, pierde su identidad. Dejemos en claro que no es lo mismo engendrar que crear. Si Dios no creara, no tendría sentido el punto 1. Si Dios proyecta algo de sí mismo, se disminuye en su substancia, piensa Cándido. Además, por su carácter divino, Dios no engendra, pues las características no son la substancia. Es decir, Dios no sería sus atributos. 4. Por lo superpleno, superplenum, dice aquí ya Cándido usando pues un lenguaje filosófico en latín, Dios no genera al modo en que de una fuente brota el agua. La superabundancia es redundante, no conviene a Dios, sino la simplicidad. Es decir, ¿cómo podría ser igual a Dios lo que se desborda de Él? Número 5. Dios no es substancia, sino que la substancia es a causa de Dios. En otro caso, la substancia sería anterior a Dios. Notemos que esto es una tesis plotiniana y platónica, por supuesto, la famosísima tesis que ahorita la abordaremos del toen, epekeinos tesousias, es decir, el uno más allá de la substancia. Dios es el uno más allá de la substancia. Esta es una cuestión plotiniana. Notemos que esto es una tesis plotiniana que aparece en Eneadas 3, 8 y 9. La del uno más allá de la substancia, presente ya en el planteamiento de Cándido, y del cual trata ampliamente Victorino como base de su contraargumento más tarde. En suma, si Dios engendrara, parecería imperfecto,
O bien la generación sería redundante, como está en el punto 4. O Dios no engendra en realidad. De este modo, en el pensamiento arriano, Dios no engendra. Y Cristo no es más que el efecto de Dios. No es la substancia de Dios, sino su efecto principal. Es un matiz muy, muy frágil. Y no es por generación, sino por operación. Como si el Padre se pensara a sí mismo y entonces ese pensamiento que tiene, no es de substancia, dice Cándido, sino que es por operación. Podremos decir que estos 5 puntos resumen la posición de Cándido el Arriano, de la que tiene que partir el planteamiento niceno y consubstancial de la respuesta de Victorino. Veamos que todos estos puntos defienden un solo punto principal, es decir, Dios es causa, pero no por esto engendra, es decir, no da esta acción de generare. Ahora bien, Victorino desea defender la tesis por la cual es razonable pensar que Dios engendra sin perder su unidad y su trascendencia. De modo tal, el pensamiento trinitario requiere una metafísica lo suficientemente madura, profunda y flexible como para explicitar, ojo, no explicar, explicitar estos puntos. Explicitar es dar más luz, sin que por esto matemos el misterio, porque a final de cuentas, pues esto no, como está más allá de la substancia, pues claro, no es que sea explicable en un sentido lógico, eso en una manera, y por otra manera, pues claro, es misterio, pues porque une a Dios, más que explicarlo, nos une con Dios, es mysterium fidei, en ese sentido. Número 1. Requiere, es decir, esta cuestión requiere de estos puntos para explicitar o para que sean explicitados. Número 1, el ser de Dios como principio y causa del cosmos, pero más allá de la substancia. Esto es lo que va a atacar o lo que va más bien a asumir Victorino. Número 2, la consubstancialidad del Hijo Logos en el seno del Padre. 3, es razonable la consubstancialidad del Padre y del Hijo Logos Cristo. Es la propuesta que va a dar Victorino. Profundicemos ahora sobre las soluciones que da Victorino en su respuesta a Cándido, haciendo énfasis en el modo en que echa mano de la metafísica platonista. Luego podremos entrar en la cuestión que trata si Victorino es un filósofo platonista, es decir, por tanto plotiniano, en toda forma, y si solo usa la metafísica platónica y plotiniana para aclarar sus compromisos teológicos, o si no es el caso. Yo lo adelanto. Sí, yo digo que sí, o sí podemos pensar que Plotino es un filósofo plotino, que Victorino es un filósofo plotiniano en su propia forma. ¿Por qué? Porque sabe entrar al discurso. Pero eso vendrá después, vamos a ver. ¿Cuáles son entonces las soluciones metafísicas de Victorino al problema de la consubstancialidad? Se ha visto ya que el tema cristológico lleva necesariamente a hablar de la naturaleza de Dios, al menos en el contexto de la pugna entre el consubstancialismo del Padre y del Hijo y el arrianismo. Ahora entra el retórico africano en el juego entre teología y filosofía, pero a lo largo de su discurso es claro el límite entre una y otra, esto también hay que aclararlo. No es que Victorino haga del dogma cristiano o del misterio cristiano simplemente una filosofía, ni al revés, sino que dice, claro, podemos explicitar estas cuestiones echando mano del pensamiento plotiniano y de la tradición filosófica antigua, pero no por eso estamos renunciando a que sea a final de cuentas misterio y que a final de cuentas el cristianismo sea revelado. Tratemos ahora de los modos en que Victorino propone soluciones al problema suscitado por la cristología consubstancial, analizándolas desde dos frentes. A, por la vida que le corresponde a Dios como el uno más allá de la substancia, y B, por los matices que existen entre los diferentes modos de ser, los cuales permiten una gama más amplia de soluciones posibles. Ahora, va entonces el frente A. Dios como el uno más allá de la substancia. Ahora bien, hablar de la naturaleza de Dios implica tratar sobre su modo de ser, y esto es un verdadero problema que ha estado en la cabeza de los metafísicos por siglos. Es decir,
¿de qué modo es Dios? Esta es una pregunta difícil de contestar, pues si Dios es, no es del mismo modo en que son las realidades creadas. Retomemos el planteamiento platónico que siguen tanto Cándido como Victorino. Cándido ha dicho que Dios no es substancia, sino que la substancia es a causa de Dios. Y porque Dios causa la substancia es necesario que Dios esté más allá de ella. Aquí está la cuestión. Que Dios sea toen, epekeinos tesousias, el uno más allá de la substancia. Desde el libro 7 de la República, en el capítulo 22, aparece esta idea en Platón de que el uno bien está más allá de la substancia, está más allá del ser, porque es su causa. Y puesto que no es posible que la causa sea igual que lo causado, como digámoslo así, el niño no es su padre, es necesario que el uno bien se encuentre por encima o más allá de la substancia. Por lo tanto, el uno bien no es, o no al menos del mismo modo en que son las cosas del mundo, dice Platón, en el lugar que acabo de citar, en la República 7. Del mismo modo, habrá que decir con respecto a los objetos inteligibles que del sumo bien que reciben no solamente su inteligibilidad, sino que reciben por añadidura, y de él también la existencia y la esencia. Y con todo, el bien no es esencia, sino que está todavía más allá de la esencia, y la sobrepasa en dignidad y poder. Esto está en República 6, capítulo 18, en 509b. Por su parte, Plotino, en la Eneada 3, 8, 9, también trata de explicar en qué modo el uno bien está más allá de la substancia. Dice, y cito, porque las cosas todas no son principio, sino que todas provienen del principio, mientras que el principio ya no es todas las cosas ni es una de todas, a fin de que pueda engendrar todas, y a fin de que no sea multiplicidad, sino principio de la multiplicidad, ya que en todos los casos el que engendra es más simple que el engendrado. Decíamos, fin de cita. Esto está en Eneadas 3, 8, 9. Se va aclarando que el uno está más allá de la substancia porque es su principio y por ello no puede estar a su nivel ontológico, al mismo nivel que la substancia, sino que está más allá. Sucede entonces que el uno no es o que está más allá del ser. Más bien, el uno no es en el mismo modo ni en el mismo grado que las cosas, sino que está arriba de ellas. Por eso dice Plotino al respecto, vamos, por el contrario, a desconfiar y a sospechar que es la nada, es decir, que Dios o que el principio, que el uno es la nada. Si es la nada, en el sentido de ninguna de las... Sí, es la nada, en el sentido de ninguna de las cosas de las que es principio, pero es tal que no pudiendo predicarse nada de él, no el ser, no la esencia, no la vida, es lo que sobrepasa todas estas cosas. Mas si lo consideras tras haber descartado el ser, quedarías maravillado. Dice esto Plotino en Eneadas 3, 8 y 10. Ahora bien, Victorino también se preocupa de este problema. Si Dios, como causa y principio de las cosas, está más allá de ellas, pues entonces, ¿de qué modo es Dios más allá de los existentes y más allá de la substancia? Victorino acepta que Cándido proponga que Dios es causa de la substancia, pero es necesario aclarar en qué modo Dios no es como las demás substancias creadas, o no es como las substancias creadas, analizando los modos en que no es posible que algo no sea, analizando los modos en que es posible que algo no sea, es decir, cuáles son las combinaciones para que algo no sea en un sentido lógico, pero también en un sentido substancial, o en un sentido más bien referido a la realidad. En el Liber de Generatione Divini Verbi, Victorino propone 4 modos de los no existentes que podemos sintetizar en este modo.
Porque así, y comento, pues ok, ya vimos que Dios, pues más bien no es algo, no es una cosa, no es algo señalable. Ah, entonces Dios es la nada. No, espérate. No es que Dios no sea nada, sino que hay varias maneras de no ser, o hay varios modos de los no existentes. Y esto puede ser un poco contraintuitivo, pues porque a ver, si no existen, pues ¿cómo los podemos decir? Pero Victorino agarra este problema de una manera lógica para después ir identificando estas cuestiones como privaciones, las cosas que faltan. Y esto es también bastante aristotélico. ¿Por qué? Pues porque va bebiendo de esta tradición plotiniana que lee a Aristóteles, que asume que el no ser es más bien un tipo de privación. De modo que tenemos 4 modos de los no existentes. O dice me onta. Número 1. Por la negación que sea privación del existente, dice en latín, juxta negationem omnimodis. Número 2. Por la que es diferente en relación con otra cosa, es decir, por ejemplo, el perro no es gato. Juxta alterius ad aliud, naturam, en función de una comparación, en relación. Número 3. Por el ser que aún no es, pero que será, ahora sí, privación, como por ejemplo, la semilla todavía no es rama, pero lo será. Juxta nondum esse, quod futurum est et potest esse. Y número 4. Por el ser sobre todos los existentes. Juxta quod supra omnia quae sunt est esse. Y claro, aquí vemos viendo, pues, o vamos viendo, ya se refiere mejor a Dios, claro. No es que esté aquí en las cosas o que sea un no ser tal, sino que en un sentido absoluto. Es negativo, es completamente diferente. Se quedan cortas las palabras, los términos, las señalizaciones de la realidad. Y claro, empieza aquí la cuestión del misterio. No decir nada. ¿Por qué? Porque ya no hay referencias. Y las palabras se pierden. Y por eso es el uno inefable. No se puede decir nada más. Pero eso no significa que mi artículo acabe aquí, sino que sigo leyendo. Dios no es un no existente en el sentido de ser nada, como lo sería el modo 1, de por ejemplo, tengo una bolsa vacía y decir, en esta bolsa no hay nada. Dios no es no ser en ese sentido. Más bien, Dios, que es uno y es sumo bien, no es un existente en el sentido en que está por encima de todos ellos como su principio y su causa. Victorino lo explica en la siguiente manera. Cito: ¿qué diremos entonces que Dios es? ¿Existente o no existente? Lo llamaremos existente porque es el Padre de los existentes. Pero de hecho, el Padre de los existentes no es existente, porque aún no son aquellas cosas de las que Él es Padre. Y dar el nombre de existente a la causa de los existentes está prohibido decirlo, y es impío pensarlo. Hago una nota. Recordemos aquel pasaje del Timeo donde Platón dice, es muy difícil encontrar al Padre de los existentes, al Padre de todas las cosas, pero una vez que lo hemos encontrado es mucho más difícil comunicarlo. Y aquí está esta doctrina, aquí está esta tradición platónica que viene pues desde el Timeo. Una vez que encontramos a Dios, al uno inefable más allá de la substancia, pues ya no podemos decir nada más. Solo hay espacio para el silencio, para el misterio. Por eso dice aquí, entre otras cosas, Victorino, pues que es impío decirlo. Está prohibido decirlo y es impío pensarlo. ¿Por qué? Porque sería traer a Dios a las categorías de las cosas, o sería traer al uno, al principio, a las categorías de las cosas. Y eso es impío porque no pensamos a Dios o no pensamos al uno en su divinidad, en su eternidad, en su gloria. Sigo leyendo.
porque la causa es anterior a aquello de lo que es causa. Dios está entonces sobre lo existente, en tanto que estando sobre Dios es llamado no existente, no por privación de todo lo que es, sino como un existente diferente, que es él mismo no existente, en tanto a lo que concierne a los existentes por venir y existentes, en tanto que es causa de la generación de los existentes. Fin de cita. Esto es lo que dice Victorino respondiéndole a Cándido. En cierto sentido, por ser Dios como principio, anterior a los existentes, Dios es, en griego, proon, anterior al ser, puesto que existe antes que ellos, que los existentes, no en el tiempo, sino en una jerarquía ontológica. Así, Dios, el uno, está por encima de los existentes, pero si lo entendemos como proon, sabemos que mantiene una relación con ellos de algún modo que luego explicaremos. Es decir, Dios, el uno, no es las cosas, pero las cosas están relacionadas con el uno. Y de esto hay varias maneras de explicarlo, ¿no? Por ejemplo, la tradición occidental, a partir pues, de la entrada de la Edad Media, apuesta por la participación, por ejemplo. Nota técnica, Boecio le dedicó a la participación pues su tratado arcano y extraño que se llama Debdomadibus, pero sigo leyendo. Con esta profundización entendemos mejor en qué modo Dios, como uno bien, es más allá de la substancia, en tanto a que es principio, y vemos con más claridad uno de los temas que conviene entender en este contexto. Vamos entonces al punto B, que es el punto de los 4 modos de los existentes. Así como hay 4 modos de los no existentes, en un sentido lingüístico, como la privación o la diferencia, etc., hay también 4 modos de los existentes, y así se puede ir categorizando la naturaleza. Una vez que hemos estudiado los 4 modos de los no existentes, conviene saber que Victorino propone una organización de toda la realidad según 4 modos de los existentes. De Dios hemos hablado como causa y principio, y Victorino lo vuelve a mencionar cuando comienza a hablar de los existentes. Hay que recordar que Dios es no existente porque es causa de ellos y está sobre ellos, no porque no sea algo. Cito. Para comenzar, Dios está sobre los existentes y los no existentes, siendo su generador y su padre en tanto que es causa. Enseguida, por generación, a partir de Dios o por creación, los existentes aparecieron. Los existentes, unos, son verdaderamente existentes. En latín, vere quae sunt. Aquí está número 1. Otros son existentes. Quae sunt, número 2. Otros, número 3, no verdaderamente no existentes. Quae non vere non sunt. Otros, no existentes. Número 4. Quae non sunt. Fin de cita. ¿Esto dónde está? En la respuesta a Cándido, o también el de Generatione Divini Verbis. Ahora bien, Victorino sigue en este punto una tradición antigua que pretende clasificar las cosas de la realidad en función de qué plenitud tengan, si su modo de ser se acerque al acto y la estabilidad, o si más bien su naturaleza tiende a la destrucción y a la inestabilidad, más bien a la potencia que al acto. Esta tradición es propiamente platónica y está presente desde el Sofista, si alguien lo quiere ver, está en 236d y subsiguientes, y también aparece en el comentario al Timeo de Proclo, si alguien quiere la cita, es el primer libro, número 1, 238. Parece que Victorino hace aquí una organización más detallada de esta clasificación y la ordena según 2 criterios. El criterio de la existencia y el criterio de la verdad. De tal modo, pues ya se puede unir en un cuadro comparativo, en una tabla, pues cuatro cuarteles. Y ya puedes organizar el mundo. Me parece
que la existencia la dice en cuanto a que si la cosa es por sí misma, y la verdad la dice en cuanto a si es cognoscible, es decir, si es inteligible o no. Claro que estos criterios pueden no ser mutuamente excluyentes, puesto que la filosofía de Victorino, en opinión de Hadot, considera la implicación y la preeminencia. Se puede organizar los cuatro modos de los existentes en un cuadro, en función de los criterios que se han mencionado. Y aquí tenemos entonces las cuatro combinaciones posibles. Las cosas verdaderamente existentes que Victorino piensa que son los inteligibles, lo inteligible, el ámbito de lo intelectual en un sentido más estable. Número 2, los no verdaderamente existentes, que son las almas, que por ser vivas pues no son la sustancia misma, sino que tienen pues cierta movilidad, cierta potencia, son capaces de la decadencia, ¿no? Número 3, lo verdaderamente no existente, que Victorino identifica con la materia. ¿Por qué? Pues porque sí existe, o sí la podemos ver de una manera, o sí la podemos conocer que existe la materia, pero no de una manera estable, porque la materia no tiene forma, no es configuración, es pura potencialidad. Y por último, número 4, lo no verdaderamente no existente, que aquí de una manera muy interesante, Victorino lo identifica con los sensibles. ¿Por qué? Pues porque los sensibles, por ejemplo, los tactos, los olores, los sabores, pues no permanecen. Y al contrario, peor, son de cosas individuales y muchas veces pues, de cosas que tienen alma. De modo que es lo que menos permanece, las cosas sensibles, lo sensible en particular. Se explica brevemente por qué a cada combinación se le otorga un sector de la realidad. Número 1. Las cosas verdaderamente existentes son los inteligibles. Existen por un modo natural los existentes supracelestes, el espíritu, el nous, el conocimiento, las ciencias, las virtudes, los logoi, es decir, lo que Agustín llama la semina verbi, ¿no? Las razones seminales, las razones por las cuales está proporcionado el cosmos y es inteligible, las opiniones, etc. Y sobre ellos, el solo existente, el modo que es, el mismo que es el uno y solo on, que es, pues eso, el uno. Número 2. Los no verdaderamente existentes o solo existentes son intelectuales no inteligibles, es decir, las almas intelectuales. Son pensamientos sobre otras cosas y no sobre ellos mismos. Otro es el intelectual en función de lo inteligible, es decir, aquí están las almas racionales. Las almas de los hombres están aquí porque pueden ver los inteligibles, pero ellos de alguna forma también necesitan estar en un cuerpo, al menos durante un tiempo. Pero tienen mayor preeminencia, mayor importancia que el cuerpo vivo. Número 3. Lo que es verdaderamente no existente es la materia, porque de ella no existe más que una apariencia ilusoria en el pensamiento, lo que Aristóteles le llamaría la materia pensada, ileno et, porque siempre tengo que imaginarme a la materia bajo cierta forma. La materia como tal es indefinible y por tanto no puede conocerse por sí misma. ¿Qué es la materia? Siempre hay que dar como por reflejo una forma, siempre hay que enfrascarla dentro de una figura. Y número 4. Los no verdaderamente no existentes o solo no existentes son los sensibles, las cosas sensibles. ¿Por qué? Pues existen sin tener propiamente una forma, pero existen cuando nosotros lo sentimos. Su forma la toman de las cosas inteligibles por participación. Con esta división de los modos de los existentes, podemos saber que la realidad es organizada y cognoscible, y que las cosas existentes no son ellas mismas Dios, en tanto a que ellas no se han dado el ser a sí mismas, ni son su propio principio. Hace falta conocer de qué modo lo no existente, por superioridad, que es Dios, se acerca y se relaciona con las cosas no existentes.
Ahora veamos el punto C, que es la consubstancialidad del Hijo en el seno del Padre. Ok, ya aclaramos en qué manera Dios no es y en qué manera Dios sí es. Y entonces ya vemos aquí este arrastre de la filosofía tanto platónica como plotiniana. Pero no hemos terminado de resolver la cuestión de, a ver, el meollo del asunto es arriano. Entonces, ¿cómo responde usando estas herramientas plotinianas Victorino a Cándido, diciendo que el Hijo sí está en el seno del Padre, sí es consubstancial al Padre? Leo. El modo en que Dios, como uno y principio, entra en contacto con los existentes es a través del Logos. Hay que recordar que Dios está sobre las cosas existentes y conviene que entre en contacto con ellas, puesto que es su Padre y su causa por creación, por effectionem, dice aquí Victorino. Sin embargo, conviene que Dios se relacione causalmente con las cosas existentes sin dejar de ser más allá de la substancia. Surge entonces la argumentación que pretende postular que el Hijo es Logos, en tanto que es el nombre que está sobre todo nombre. Y aquí recurre, por supuesto, pues a las cartas de San Pablo, a Filipenses 2.9. Y aquello por lo cual todo fue hecho, a Juan 1.3. Victorino aplicó estos pasajes de la Sagrada Escritura para ilustrar que el Hijo es el fundamento sobre el cual están hechas todas las cosas. Y esto, por supuesto, lo aceptaría Cándido, porque Cándido pues también asume la autoridad pues de las escrituras cristianas. Es el verdadero existente, no al modo de las cosas de la naturaleza, que son los inteligibles, sino el principio por el cual las cosas son existentes, onta, o aquello a partir de lo cual los existentes reciben el ser de manera fundamental y más pura. El Padre ha generado a partir de sí mismo al Hijo, y esto es la generación divina. Por eso se llama así este libro, o se le quedó así, el De Generatione Divini Verbi. El Hijo es engendrado no a partir de la nada, y mucho menos a partir de otro Dios, sino de Dios mismo. De este modo el Hijo es engendrado como existente, teniendo como origen el no existente más allá de la substancia, lo me on epekeinos tesusías, pero que es preexistente, es decir, es proón, no en el sentido temporal, sino al sentido fundamental. Victorino lo expresa así. ¿Qué? Entonces, ¿qué entonces? Dios que está por encima, Dios que está sobre los existentes, ha procreado al existente a partir de aquello que es Él mismo, como Él mismo es, o a partir de otro, o a partir de nada. Es más verdadero decir que aquel que está por encima del existente ha engendrado al existente tomándolo de sí mismo, a decir que lo ha tomado de la nada. Jesucristo es entonces el Hijo, y el Hijo solo engendrado, porque el preexistente no ha engendrado otra cosa que el existente antes de todas las cosas. El existente absolutamente perfecto, que no puede coexistir con ningún otro. Y esto porque es absolutamente perfecto y no tiene necesidad de otro. Fin de cita. De este modo, el Hijo es nexo entre el Padre y las cosas existentes. Pero no por esto el Hijo es propiamente una cosa existente, sino que es generado desde el seno del Padre, como existente perfecto, a partir del preexistente, proón, que es el Padre. El Hijo está en el seno del Padre por ser Logos. En un sentido analógico, el Padre es como la potencia, porque sólo por analogía es indefinido, y el Hijo es análogo al acto, porque es definido, se muestra y es cognoscible a los hombres. Es notable la frase que resume esta propuesta. El Hijo es la forma del Padre. Si el Hijo es la forma del Padre, no hay un problema en que ambos, el Padre y el Hijo, sean la misma substancia. Con esta argumentación podemos ver que no está fuera de la razón natural ni de la lógica proponer que el Padre y el Hijo sean consubstanciales. Recordemos que Victorino hace una explicitación
pero no pretende criticar el dogma aceptado por el concilio, sino mostrar desde qué argumentos lógicos y metafísicos es razonable, pensable esta consubstancialidad. La metafísica de Mario Victorino es una herramienta fina y sutil que ayuda a resolver algunos problemas de naturaleza teológica cristiana. La teología propone un problema y la metafísica da los instrumentos para entender mejor ese problema. No por esto hay una mezcla entre ambas ciencias, ni tampoco un servicio, sino una colaboración. Las propuestas organizadas por Victorino acerca de los 4 modos de los no existentes y los 4 modos de los existentes permiten tener una asimilación más clara del principio de las cosas, que es el uno bien, que es Dios. El principio no es existente, me-on, en tanto a que no es del mismo modo que los existentes, onta. Sin embargo, sí hay una organización de los modos de los no existentes. Sin embargo, si hay una organización de los modos de los no existentes, como ya lo vimos, es posible saber con más exactitud de qué modo es la vida del uno más allá de la substancia. De modo semejante, una jerarquización de los modos de los existentes permite establecer mejor la relación entre el uno y las cosas, y mejor da pie para conocer de qué modo es posible la generación del logos en el seno del Padre, siendo el logos el Hijo, el verdaderamente existente, por el cual han sido hechas todas las cosas, y también la forma cognoscible del Padre oculto, según la cual Padre e Hijo son de la misma substancia. De modo tal, a manera de conclusión, es Victorino un filósofo neoplatónico y por tanto un filósofo plotiniano. Presentemos nuestras conclusiones en 3 ejes centrales. Mario Victorino piensa como un platonista plotiniano y aporta nuevos entendimientos a las propuestas que siguen una tradición centenaria. Podemos pensar que Victorino sí es un filósofo platonista plotiniano, en el sentido en que sigue una línea argumentativa de cara a las autoridades propias y porque reinterpreta de modo fresco las propuestas metafísicas. Sin embargo, sabe establecer un diálogo con la teología cristiana, que ha sido recibida por otro acceso que no es filosófico, pero que la filosofía puede tratar. Victorino no es platónico en el sentido de seguir las propuestas de la vida filosófica clásica, como otros platonistas lo hicieron, como en el sentido religioso, como otros compañeros han dicho, pues de hacer teurgia, como después la va a hacer Jámblico, o de hacer sacrificios, como después los hará Proclo. En ese sentido no es un platonista porque no sigue la religión que propone el neoplatonismo en esta época. Victorino se sabe cristiano, pero el cristianismo es presentado como una filosofía en tanto a que propone un modo particular de vida y de estudio. Esto lo dice Pierre Hadot. Y claro, Pierre Hadot, pues, uno de sus grandes temas pues, es el de los ejercicios espirituales. Como la filosofía cristiana conservó esta condición platonista en un sentido pues del contemptus mundi, o del estudio, o de la purificación del alma y demás, etc. Al seguir Victorino la senda cristiana, toma tal filosofía, y es por esto que no es un platonista en el sentido pleno del término, pues sigue el modo de vida cristiano. Victorino es un platonista en otro sentido, porque sabe interpretar la tradición filosófica anterior y se sirve de las propuestas metafísicas para fundar un diálogo de mutuo respeto y de participación entre filosofía y teología revelada. Y hasta aquí llega mi ponencia. Y por supuesto, esto deja espacio a muchas preguntas. Ahora sí ya es tiempo de abrir el diálogo y yo puedo ver sus preguntas aquí en la página de comentarios. Si alguien tiene preguntas, las puede poner aquí. ¿Dónde puedo encontrar el texto? El compañero Luis te lo puede pasar con mucho gusto. O mejor, pueden meterse al sitio de tópicos de la revista de Filosofía
y está en el número 55. Ahí es donde ustedes pueden encontrar este paper junto con otros muchos. Un abrazo a la distancia, claro que sí, va de vuelta el abrazo. ¿Será que Dios es un no existente de orden superior al resto de los no existentes? Más bien, Dios es no existente en un sentido de comparación completamente diferente, porque es el completamente otro, y por tanto no se puede decir que sea un no existente a como por ejemplo no es existente pues la nada de la bolsa, de que no hay nada en la bolsa, o de que el perro no es gato por privación, sino en un sentido eh, eh, supremo. Vale. Personalmente creo que Plotino abreva la definición de ser inefable que relaciona a Dios, específicamente desde el Parménides de Platón, sí, y el ejercicio dialéctico exacto de teología negativa para tratar de comprender la no definición de lo uno, dice Balfer Alberto Navarrete, que se lleva a cabo en ese diálogo. Sí, claro, porque a final de cuentas la finalidad de la dialéctica pues es eso, es paradoja. Y es una cosa pues que está en el corazón, nosotros lo sabemos, de la filosofía pues platonista. A final de cuentas no hay definiciones, sino que hay paradoja y hay silencio, encuentro, experiencia. Por eso muchas veces, nosotros lo sabemos, las doctrinas no escritas de Platón, pues Platón cuando está a punto de revelar una cosa de ya va a decir en la República que es Dios, y se calla, y Sócrates en el diálogo interviene y dice, no, espérate Glaucón, porque de eso vamos a hablar de otra manera, en otro diálogo, cuando tengamos oportunidad. Y entonces el lector se queda así como, chido, ya estaban a punto de decir qué cosa, y pues no, eso no es decible, es inefable. La cuestión es experimentar, la cuestión es entrar en los misterios. Claro, sí. Dice, Luis Ángel pregunta, Mario Victorino, que nos has demostrado que es un verdadero heredero de Plotino, brinda al problema teológico de la Trinidad una fundamentación metafísica estrictamente racional. Es muestra que la fe y la razón no están peleadas. La pregunta concreta es, ¿sabemos o podemos rastrear qué tratados leyó Mario Victorino de Plotino? Yo creo que sí. La cosa es, por supuesto, entrarle a los tratados trinitarios y leerlos poco a poco, y ahí ir leyendo entre líneas pues los digámoslo así, las referencias. Igual y no lo dice pues con toda la con toda la con todo el aparato crítico que puso Porfirio, decir, mira, esto lo encuentras en el Tratado 3, en el capítulo 8, en la línea 9, sino que lo dice de alguna manera pues más genérica, ¿no? Pero yo diría que sí, es cuestión de estudiarlo y de tratarlo con calma, ¿no? A ver, leo el comentario de Luis Ángel. Creo que ya es esto, creo que sí, ya está. ¿Cuál es la posición de Mario Victorino frente a los platonistas de su tiempo? Me refiero a los teurgos. No lo sé, es una cuestión interesante. Yo creo que él se habría apartado de esa condición. Lo podríamos saber de dos maneras. Una es por lo que él mismo haya escrito en los tratados trinitarios y demás, o en los comentarios a las cartas de San Pablo, por lo que pudiera decir en algún comentario o en alguna condición así muy concreta, muy particular. Y otra es, por supuesto, lo que dejaron sus testigos. Por ejemplo, Agustín, lo decíamos al principio, deja el testimonio de que Victorino sí estaba en los misterios o en las religiones mistéricas propias del imperio tardío. Por ejemplo, dice que era seguidor del culto de Anubis, o que era seguidor pues de la religión también tradicional, la religión romana, la Mos Maiorum de los romanos de hacía siglos. Y eso nos haría pensar que tiene cierta crítica para los que practicaban los misterios de Osiris, o los misterios de Isis, o los misterios todavía de Eleusis, entre otras cosas. Yo creo que es un tema que se puede trabajar, y si lo vamos encontrando poco a poco, o en sus textos, digámoslo así, de filosofía y teología, o lo que hayan dicho los testimonios, que básicamente son dos, el de Agustín y el de Jerónimo.
pero en realidad el testimonio de Jerónimo pues es una cosita de nada, son 3 o 4 páginas, son 3 o 4 líneas, no dice mucho más. Ahora, tampoco Mario Victorino dejó escrita su autobiografía, pero sí que sería posible reconstruir su itinerario intelectual. Igual, se me viene a la cabeza, y de esto nos sabrá decir mejores luces el doctor José Molina. En La Ciudad de Dios, Agustín hace una crítica sobre la teurgia. Probablemente ahí esté alguna tradición comentarística o alguna doctrina que haya venido desde la época de Mario Victorino ya como un cristiano convertido. No lo sé, sería cuestión de preguntar. Sigo leyendo los comentarios, compañeras y compañeros. ¿Cuál es la recepción de Mario Victorino en la teología o filosofía medieval? ¿Cuál es la edición más confiable para estudiar sus textos? La edición más confiable para estudiar sus textos, que está en latín y en francés, es la de Pierre Hadot, que se llama así, Les Traités Théologiques, los tratados teológicos, o Les Traités Trinitaires, los tratados trinitarios, que están en Sources Chrétiennes, que fueron editados en 1960. Y ahí tiene una amplísima, una excelente introducción en general a Mario Victorino, a su recepción y a sus obras que el mismo Pierre Hadot hizo en los 60. Yo la recomiendo bastante, de ahí yo me basé para escribir este texto. Y pues es una cuestión que hay mucho que estudiar. Mario Victorino fue bien recibido en las escuelas medievales, sobre todo en los siglos 8 al 9, antes de que llegara la cuestión más detallada de la teología negativa y la teología mística del pseudo-areopagita. ¿Por qué? Pues porque el pseudo-areopagita escribió en griego, entonces necesitaban traducirlo al latín. O había pocos académicos que tradujeran del griego al latín, como es el caso de Scoto Eriúgena, que trabajó en la corte de Carlomagno y posteriormente con sus sucesores. Y pues Mario Victorino estaba escrito en latín, de modo que pues no era necesario traducirlo. Por eso fue mejor recibido, mejor asimilado en la Alta Edad Media, hasta que esto se empieza a hacer más dividido a partir del siglo XI y XII, cuando ya hay una mejor tradición mística, cuando se estudian y se traducen bien las obras del pseudo-areopagita, cuando tenemos ya esta base neoplatónica latina asimilada, y pues entonces ya nos podemos abrir a otras cuestiones. Dice Débora Balbuena, pura sangre. ¿Qué autor sugiere en la actualidad para comprender la filosofía del ser, así como Jean-Luc Marion? Bueno, Jean-Luc Marion es fundamental. Ahora, la filosofía del ser, en este sentido metafísico, pues bueno, a Beuchot, por supuesto, si les gusta ustedes leer filosofía mexicana, que eso es muy bueno. ¿Qué otros? Pues el mismo Pierre Hadot, como lo escribió en los 50. Ahora, Sante Babolin es un autor también muy interesante. Él da clase en la Universidad de Padua, me parece, y entonces retoma toda esta cuestión de la paradoja y retoma todo este problema de cómo asimilar el problema del ser es entrar realmente en un misterio. Por supuesto, los personalistas del siglo XX, Emmanuel Mounier, también la cuestión del ser misterio, Wojtyła, sin duda. Él lo asume en un contexto pues más, por supuesto, más cristiano, pero también tiene cosas interesantes de su juventud. Yo diría que también es importante hablar con los posmodernos, con Jean-Luc Nancy, con Giorgio Agamben. Agamben también ha trabajado de una manera muy interesante estas cuestiones. Yo creo que también a ellos hay que leerlos bien. Y por supuesto, pues no dejar de leer a los autores antiguos, tan antiguos como novedosos. Dice Débora, Jean-Luc Marion, exacto. Ahí está. Aquí está el texto. Y pues bueno, no hay más preguntas, compañeros. Y pues bueno, si el compañero Luis nos da licencia, no sé si esperemos a alguna otra cosa, alguna pregunta, alguna otra cosa que quieran comentar.
o alguna otra cosa que les haya gustado, o sobre todo también retroalimentación. ¿Alguien quiere decir algo más? Pregunta, venga. Veamos, hay una nueva pregunta. Dice, ¿Victorino conoce la posición trinitaria de los padres capadocios? Sí, sin duda. ¿Existe alguna relación entre ambos? Sí, claro que sí, sí que la conoce. ¿Por qué? Porque los padres capadocios, digámoslo así, pues estuvieron en esta cuestión, aunque quizás no eran todavía demasiado famosos. Eh, Pensemos que esta es una cuestión que se va desarrollando poco a poco. Vimos cómo Atanasio es importante para este desarrollo y también los demás lo fueron a lo largo del tiempo. Recordemos que los concilios de Nicea, después el concilio de Calcedonia ya muchos años después, casi un siglo después, pues va formándolo poco a poco. No sé si tuvieron una correspondencia epistolar, eso no lo sé, pero es una cuestión que también se puede investigar. Lo que sí sé, si alguien lo maneja o está interesado, es que otro platonista y también plotiniano, ¿por qué no?, que es Boecio, sí conoció esas obras de alguna manera, o sí conoció esos comentarios o esas propuestas. Pero es una buena pregunta, lo voy a anotar para aclararlo mejor. De aquí también me llegó esa pregunta. Gracias por hacerla. A mí me gustó todo. Qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, compañeras. Dice, personalmente también me dedico a la filosofía de la educación y es muy claro cómo esta orientación tiene que ver directamente en la enseñanza de la filosofía. Exacto. Al final de cuentas, nunca nadie hace una educación sin apostar por un tipo u otro de filosofía. Eso es muy importante saberlo. Una clase muy clara sobre temas tan complejos como los discutidos. Saludos. Muchas gracias a ti, Valfer Alberto Navarrete, que nos estás viendo. Saludos. Bueno, dice, ¿cuál es su opinión sobre las tendencias ateas o nihilistas actualmente sobre la problemática de Dios más allá de la teología? Muy buena pregunta. Saludos a Ricardo Presa. Yo creo que a final de cuentas el problema de Dios y la paradoja de Dios siempre se resuelve desde la experiencia. Por más que leyéramos al filósofo más fuerte, por más que leyéramos los mejores argumentos, si no quisiéramos convencernos, no lo haríamos. Y ahí es donde el platonismo es súper elocuente, porque poco a poco se va convirtiendo en una filosofía del misterio y del silencio y de la paradoja, porque ante la paradoja no queda más que la experiencia, más que los argumentos y más que la lógica y más que alguna otra cosa que sea un ejercicio intelectual, queda el silencio y la disposición propia de confrontarse a sí mismo ante el absoluto, ante el uno, si ustedes quieren, en ese caso. Yo creo que la última palabra en ese sentido de aceptación, pues siempre la tiene el que está pensando este problema. Eso es lo que yo opino, que no es cuestión nada más de pensar, sino de sentir y de experimentar. Buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Vale, excelente. Bueno, pues no me queda más que agradecer de nuevo a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirme participar en este seminario estudiantil. Para mí ha sido un gran honor y por supuesto queda invitarlos a todos ustedes a nuestra próxima ponencia, que será la 17ª, que tendrá lugar el próximo lunes 3 de agosto, que estará a cargo de la doctora María Jesús Ramos
Félix, de la Universidad de Valladolid en España, que será sobre la temática de la conciencia y la individualidad en Plotino. Así que esténse conectados, muchachas, muchachos, porque esto se pone cada vez más interesante. Agradezco a todos los compiladores de este interesantísimo seminario, los felicito sinceramente, agradezco que hayan aceptado mi ponencia y pues yo quedo a su disposición para cualquier duda, me encantaría platicar con ustedes, saben dónde buscarme, pueden conseguir este texto donde les dije y pues me da mucho gusto haber participado en este seminario. Cuídense mucho, quédense en sus casas, sigan leyendo a Plotino. Adiós.